Muy buenos días, arrancamos el día de hoy hablando de una de las ligas más importantes del fútbol internacional, como lo es la Liga, en la que repasaremos todo lo que nos dejó su última jornada, específicamente hablando de la jornada número 7, en la que, además de una gran remontada por parte del Fútbol Club Barcelona, también tuvimos momentos muy importantes en uno de los equipos que podríamos decir con mejor margen de rendimiento hasta ahora en la Liga, como lo es Girona, además de también uno de los enfrentamientos más interesantes que nos ha dejado hasta ahora la competición, como lo fue el derbi madrileño que tuvimos la oportunidad de presenciar y de ver en este caso el día domingo, en el cual, respectivamente hablando de cada uno de estos encuentros, realizaremos un pequeño análisis de lo que nos dejó eh, cada uno de estos, además de analizar ciertos factores que dieron cierta definición o cierto mérito a cada uno de estos equipos a llevarse la victoria en algunos de estos casos, para obtener este continuo camino a estar en lo mejor de la tabla en lo que respecta a la liga. Por ello que antes de comenzar me gustaría generar este pequeño espacio que siempre hacemos, donde además de saludarlos esperando que hayan tenido o que tengan un excelente día, los invitamos a que continuamente nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en las que además de tratar de estar continuamente informando sobre todo lo que nos deja lo mejor del fútbol internacional, también continuamente buscamos generar mayor contenido en todo lo que respecta al fútbol internacional, con la idea de generar un pequeño crecimiento en lo que respecta a este proyecto, bajo la idea de generar un espacio de entretenimiento en el que podamos aprender más de este maravilloso deporte. Es que sin más, arrancaríamos con un pequeño análisis de todo lo que nos dejó la jornada número 6 de la liga, además de que si tenemos algo de tiempo, realizaremos una rápida previa de lo que nos depara en la jornada número 7 de la liga, que está a comenzar solo en unas pocas horas. Así que para ello, para arrancar este directo, pasaríamos a hablar directamente de los diferentes resultados que tuvieron lugar en la jornada número 6, en este caso el fin de semana pasado, en el que comenzaríamos hablando de un enfrentamiento entre Alavés y Athletic Club, que culminó con un 2-0. Encontraríamos luego Girona 5, Mallorca 3, tal vez un resultado un poco engañoso en lo que respecta al margen de la consecución del encuentro. Más adelante encontraríamos un Osasuna 0, Sevilla 0, uno de los enfrentamientos también más interesantes que nos dejó esta jornada, hablando del Fútbol Club Barcelona, con la oportunidad de poder remontar y obtener 3 puntos bastante importantes que lo tienen ahora mismo como primero en la clasificación, cuyo resultado culminó con un 3-2, como decíamos anteriormente, a través de una remontada por parte de un Celta que lastimosamente no contó con lo suficiente para llevarse 3 puntos. Más adelante encontraríamos a Almería 2, Valencia 2, Rayo Vallecano 1, Villarreal 1, Real Sociedad 4, Getafe 3, Las Palmas 1, Granada 0, Real Betis Balompié 1, Cádiz 1, Atlético Madrid 3, Real Madrid 1. Es con ello que con estos resultados pasaríamos ahora a ver un pequeño vistazo de la clasificación de la tabla respecto a estos resultados y cómo quedó antes del arranque de la jornada, como decíamos, de que arranque la jornada número 7, disculpen, la cual está a transcurrir en solo unas horas, en las que, como decíamos, ahora mismo en la zona de descenso encontraríamos a Almería, Granada, Celta, los cuales respectivamente cuentan con 2, 3 y 4 puntos. Más adelante encontraríamos a Sevilla en el puesto 17 con 4 puntos. Más adelante Mallorca con 5, Las Palmas con el mismo puntaje, 5 puntos. A la vez en el puesto 14 con 6 puntos. Getafe, Villarreal y Osasuna comparten la misma cantidad de puntos, en este caso 7, en la clasificación en la que respectivamente cuentan con la posición de 13º, 12º
y 11º. En el puesto número 10, en la zona más adelantada de la posición de la tabla de edad ahora de la liga, encontraríamos a Real Betis Balompié con 8 puntos, al igual que Cádiz, que respectivamente cuenta con la posición número 9. Encontraríamos más adelante a con la posición número 9 encontraríamos a Cádiz con 8 puntos. En la posición número octava encontraríamos Real Sociedad con 9 puntos, más adelante Rayo Vallecano con 10. Ya en la clasificación y bajo la pretensión de los objetivos, respectivamente hablando de los equipos y su clasificación, encontraríamos desde el sexto lugar el margen de cierta clasificación a competiciones europeas, que obviamente está bajo el margen de rendimiento de muchos equipos, los cuales continuamente será muy interesante poder ver cuál de ellos logra una clasificación tan relevante en lo que respecta no solo su participación, sino también ciertos márgenes netamente económicos que pueden beneficiar mucho a equipos un poco más consolidados en zonas bajas de la tabla. En esta posición encontraríamos desde el puesto número 6 a Valencia con 10 puntos, más adelante Atlético Madrid con 5 puntos, en la posición número 5 con 10 puntos. Ya en los puestos de la máxima competición a nivel internacional, UEFA Champions League y su clasificación directa, encontraríamos a Athletic Club con 13 puntos, Real Madrid con 15 puntos, que ahora queda un poco retrasado en la tabla en su lastimosa derrota en el clásico madrileño ante Atlético Madrid. Para el segundo lugar encontraríamos a uno de los equipos que anteriormente mencionábamos con mejor rendimiento hasta ahora en lo que lleva de la liga, con 16 puntos, y como primer puesto y clasificado ahora mismo y uno de los grandes candidatos a luchar continuamente por este título de liga, encontraríamos a Fútbol Club Barcelona con 16 puntos. Es por ello que ahora en la clasificación, teniendo en cuenta todo lo que nos dejó la jornada número 6 bajo el margen de resultados y cómo llegó esta posición en la tabla, hablaremos de cada uno de estos enfrentamientos de la forma más rápida y concisa posible, para después, más adelante, hablar no solo de los momentos más destacados que nos dejó esta jornada, sino también de el mejor once inicial o el once inicial de la jornada número 6 de la liga. Por ello que comenzaríamos hablando de respectivamente Osasuna 0, Sevilla 0, en el que lastimosamente el equipo de Sevilla no ha contado con la mejor clasificación en el margen de su rendimiento futbolístico, en el que muchas veces se ha atentado en que básicamente el mejor margen de sus referencias ofensivas no ha llegado a establecerse lo mejor posible, y asimismo esto ha afectado muchas veces las ocasiones de juego en las que podríamos tantearlo un poco más a través de la estadística, en la que por ejemplo Osasuna, con una gran predisposición de juego de la cual ya continuamente hemos estado acostumbrados a lo largo de esta temporada, siendo algo ya un poco corta, pero que asimismo a través de su temporada anterior demostró que es un equipo bastante dinámico en su predisposición a ser bastante protagonista en el desarrollo de juegos, sin importar su rival, lo cual es bastante a tener en cuenta para un Sevilla que ahora mismo llegaba a este enfrentamiento con la idea de necesitar estos 3 puntos, pero que lastimosamente, como decíamos al principio, no contó con esta gran solidez en el margen de sus referencias ofensivas que le permitiera ser un poco más protagonista en lo que respecta al enfrentamiento. Aún así, cabe destacar que tampoco hubieron demasiadas acciones de juego que determinaran demasiado el marcador por parte de ambos equipos. La verdad es que, como decíamos, Osasuna tuvo esta característica de que continuamente ha desempeñado, de ser un poco más dinámico y más protagonista en el margen de juego, pero que tampoco le permitió demasiadas acciones del juego, en este caso a sus espectadores, con la oportunidad de poder ver una apertura del marcador. La verdad es que en lo que respecta a lo que habíamos visto anteriormente en la clasificación, es un mal arranque y un preocupante arranque no solo para la afición sevillana, sino también el cómo el equipo, no solo a través de su temporada anterior, tal vez se esté un poco mal acostumbrando a tener estos malos resultados al inicio de la temporada, los cuales se pueden complicar un poco más
este margen de objetivos que obviamente no solo como espectadores de una competición tan importante como lo es la liga, sino que también, por ejemplo, a través de sus aficionados, la perspectiva de objetivos tiende a cambiar muy rápido en este Sevilla que, aunque podríamos decir que su temporada anterior se vio un poco tapada o reflejada de otra manera en su consolidación con otro título europeo de UEFA Europa League. La verdad es que bajo términos específicos de liga no dio cierto margen de mejora, lo cual ahora mismo preocupa bastante ya que el equipo sigue con esta rutina de continuo fallo en lo que respecta a la competición en liga. En este caso específico hablando de semana a semana. Más adelante también hablando de estos enfrentamientos, pasaríamos a hablar rápidamente, por ejemplo, el enfrentamiento entre Real Betis, Balompié y Cádiz. También un enfrentamiento bastante importante en lo que respecta al equipo, eh, podríamos decirlo, compañero de Ciudad de Sevilla, en el que también necesitaba una victoria luego de sus anteriores enfrentamientos en los que lastimosamente no pudo sumar puntos, recordando en este caso su derrota bastante importante por goleada ante Fútbol Club Barcelona y que necesitaba tal vez a través de este enfrentamiento el poder retomar la senda de un desarrollo de juego óptimo que le permitiera no solo obtener una victoria sino generar ciertos factores anímicos de crecimiento con la idea de afrontar lo mejor posible los siguientes enfrentamientos, pero que lastimosamente ante Cádiz, también un equipo que cuenta con características de juego muy interesantes que ha llegado a proyectar a corto plazo en estos pequeños fragmentos aún bastante tempraneros de la liga, prometen bastante en lo que respecta al margen de objetivos, pero que asimismo, hablando específicamente de Real Betis, dieron bastante que desear en lo que podríamos decir la gran cantidad de estrellas que tienen y que pueden llegar a rendir de cierta manera un poco mejor. La verdad es que cuenta con jugadores como Isco y ahora José Pérez que mmm, tal vez en muchas ocasiones de juego no son muy relevantes o continuamente no llegan a aparecer en los 90 minutos o 100 minutos de juego, pero que en pequeños actos o en pequeños desarrollos de juego son bastante beneficiosos para el equipo y que muchas veces al estos no aparecer el equipo se resiente bastante, lo que esperemos que más adelante puedan llegar a mejorar. Más adelante también en estos diferentes enfrentamientos también destacaríamos el Almería 2 Valencia 2, también bastante disputado en las acciones de juego, tal vez no un poco más en las definiciones, pero que asimismo mmm, promete ser tal vez un poco diferenciada ahora mismo por parte de Almería, que tal vez pueda rescatar o obtener un empate. La verdad es que ha sido uno de los equipos con mejor propuesta de juego a lo largo de los primeros minutos de juego, bajo el estándar de todos los enfrentamientos que ha tenido en cuenta, ya que ahora mismo con 6 enfrentamientos, muchas veces este Almería ha contado con la gran característica que desde el minuto 1 hasta el minuto 15 o 25 ha sido bastante propositivo en su idea de juego, muchas veces orientado hacia la banda derecha, pero que beneficiado por la misma tiende a ser muy vertical y obtener grandes conducciones de juego que le permitan desarrollar muchas acciones de juego que benefician no solo a jugadores más adelantados como referencias ofensivas como Luis Suárez, sino que también proporcionan que el encuentro se ha tomado en las primeras fases de juego por esta Almería que lastimosamente, aunque como decíamos, en todos estos enfrentamientos ha demostrado que es bastante capaz y dinámico de obtener la apertura del marcador. Esto lastimosamente no llega a reestructurarse en muchos momentos más adelantados del desarrollo del juego y que lastimosamente le cuentan con muchas derrotas que tal vez podríamos decir desmeritan o pueden llegar a opacar un poco el gran trabajo que hasta ahora ha desempeñado el equipo de la mano de su entrenador, en este caso hablando de Vicente Moreno,
pero que esperemos que un empate a través, por ejemplo, en este caso a través de su último enfrentamiento ante Valencia, puedan crecer un poco más en su margen de competitividad. Ya hace, habiendo desarrollado un pequeño análisis, un pequeño resumen de ciertos enfrentamientos bastante interesantes que nos dejaron esta jornada, pasaríamos a hablar de ahora los enfrentamientos más destacados de la misma, en el que hablaremos específicamente de 4 enfrentamientos, los cuales determinarán mucho ahora la clasificación en la tabla o el merecimiento que pueden llegar a obtener estos equipos a contar con grandes ideas y desarrollo de juego. Es por ello que pasaremos a hablar de uno de los enfrentamientos más relevantes de la jornada, en este caso hablando de la gran remontada que llevó a desarrollar Fútbol Club Barcelona ante Celta de Vigo, un Celta de Vigo bajo la disposición de juego ya bastante común en sus últimos enfrentamientos, en el que a través de la presión de 4 referencias ofensivas, en este caso hablando específicamente de, vamos a mencionarlos rápidamente, aquí está. Vamos a pasar a la, disculpen, aquí, como decíamos anteriormente, para hablar de, disculpen, estoy realizando una pequeña pausa ya que estoy teniendo algo de problemas de interferencia. Ahora sí, como decíamos, en este caso, muchas veces este Celta de Vigo, a través de estas características de juego ofensivo que muchas veces están distribuidas a generar rápidas presiones al rival para la recuperación del balón y generar muchos dinamismos en zonas adelantadas, esto con la idea de tal vez no generar amplias conducciones, pero sí desarrollo de juego que permita una óptima finalización. Mucho de ello se basa en que, por ejemplo, jugadores como Jürgen Strand Larsen, Thiago Aspas y Fran, Beltrán, perdón, Fran Beltrán y Jonathan Bamba generen esta presión de 4 jugadores en desarrollo de presión alta, lo cual, como decimos, muchas veces busca el beneficio de obtener el balón en zonas muy adelantadas del campo para asimismo generar rápidas finalizaciones, lo cual en muchas acciones del juego por parte del desarrollo de este enfrentamiento tuvieron bastantes buenos réditos, los cuales le beneficiaron mucho al equipo de no solo generar estas finalizaciones de las que hablábamos anteriormente, sino que también estas pudieran generar una apertura del marcador y cierto dominio en el campo, en el enfrentamiento en el que ante un Fútbol Club Barcelona tal vez un poco más desgastado por sus últimos enfrentamientos a nivel europeo y a nivel liguero, contaron con un poco de cierta, vamos a decirlo, cierta preocupación en ciertas fases de juego en las que el equipo se veía un poco mermado físicamente y que no llegaba tal vez un poco a las instancias finales de recorrido en las que en las que Celta de Vigo sí tuvo la oportunidad de ser bastante crucial y a generar una apertura del marcador y asimismo más adelante en los momentos cúspides de la final de el arranque del segundo tiempo una apertura del marcador ya por un 2-0 en el que, disculpen, más adelante el Fútbol Club Barcelona de la mano de jugadores como Ilkay Gundogan, que muchas veces no son bastante destacados por estas acciones de juego, pero que sí son muy continuas y muy repetitivas para el desarrollo del mismo y que benefician mucho al Fútbol Club Barcelona, pero que, como decíamos, tal vez no llegan a ser bastante distintivas. Es que, por ejemplo, tratábamos de destacar este jugador específicamente en este encuentro, en el que muchas veces a través de estos pequeños posicionamientos y conducciones, a través de cierto desarrollo de pases bajo el crecimiento de jugadores bajo presión, que como Robert Lewandowski, es que el equipo pudo afrontar mejor el segundo tiempo y obtener ciertas fases de juego que le permitieran ser un poco más vertical y encontrar a jugadores como Joao Félix, que asimismo generaron, por ejemplo, la primera acción de gol por parte del equipo de fútbol
por parte del equipo por parte del equipo del Fútbol Club Barcelona, en este caso bajo las riendas de Javier Hernández, en el que, como decíamos, por ejemplo, bajo la conexión de jugadores como Ilkay Gundogan, otros en otras posiciones pudieron orientarse un poco más de cara al arco, como por ejemplo Joao Félix, en bastante definitoria la acción de juego que tuvo para la asistencia de Robert Lewandowski, en las que el equipo pudo acentuarse un poco más en el campo para más adelante encontrar ciertas facetas de juego que le permitieran, en este caso, una remontada tan relevante y tan importante en lo que, como decíamos al principio, significa la clasificación de sus objetivos y su posicionamiento en la tabla. Por ahora sería un poco ya hablar un poco más del Celta de Vigo. Lastimosamente contó con un gran factor diferencial como lo podría llegar a ser el rendimiento desde el banquillo, en el que por ejemplo jugadores como Thiago Aspas al final en su salida por otro jugador se resintió bastante el equipo y tomó ciertas facetas de juego ya más defensivas, los cuales le costaron muchas veces el tal vez salvar o resguardar este resultado, en el que tal vez muchas veces, como se puede llegar a decir, la mejor manera de defender un resultado es atacando, en el que a través de, como decíamos, la salida de grandes jugadores como Jorgen Strand Larsen y el mencionado anteriormente Thiago Aspas, el equipo perdió cierta profundidad ofensiva y se resignó un poco más, podríamos decirlo, a ser más defensivo, lo cual le costó en muchas fases de juego la oportunidad de evitar que el Fútbol Club Barcelona avanzara en su dominio del campo, que lastimosamente eh, contó con una remontada al final, en el que lastimosamente este Celta de Vigo sigue con estas grandes oportunidades de obtener a través de un gran desarrollo de juego una victoria no solo muy importante en el factor anímico, sino a través de su clasificación en la tabla, lo cual ahora mismo deja bastante dudas, lo habíamos mencionado en el directo anterior, deja bastante dudas en el margen de la paciencia que puede llegar a tener el equipo por parte de su entrenador, ya que pues lastimosamente los resultados no están llegando a funcionar de lo mejor posible, pero que esperemos que tal vez más adelante puedan tomar ciertos lapsus de mejora, ya en lo que respecta al contar con equipos más adelante en la clasificación, con más competiciones europeas, además de, de competiciones a nivel de la competición de la Federación Española. Así que esperemos que tal vez esta Celta de Vigo pueda mejorar un poco más o tal vez esperar uno de los primeros despidos en lo que respecta a la tabla, los que lastimosamente significaría la salida de tal vez Rafa Benítez, lo cual esperemos que no pase obviamente para el beneficio del entrenador, pero por ahora lo que podríamos llegar a decir de este Celta de Vigo es que debe haber un cambio significativo en lo que respecta a sus próximos enfrentamientos o lastimosamente va a encontrarse continuamente con resultados como estos. En otro de los enfrentamientos también que nos dio lugar, en este caso al inicio de esta jornada, encontraríamos a Deportivo Alavés enfrentando a Athletic Club, un Athletic Club que ha contado con este margen de mejora en lo que respecta a su idea de juego al inicio de la temporada, teniendo un arranque bastante difícil como podríamos llegar a recordar ante el Real Madrid en su casa, el cual lastimosamente perdieron de la mano de las primeras grandes actuaciones de Jude Bellingham, pero que poco a poco han encontrado estas características de juego bastante beneficiosas al poder contar con un jugador como Iñaki Williams, lo que respecta al equipo, un equipo bastante posicionado a encontrar lo mejor del jugador, no solo en el margen de muchas veces la predisposición visual que podremos llegar a tener del margen de juego, sino también que muchas veces la estadística podría y muestra evidentemente que los mejores factores de asociación de juego y los momentos más determinantes en los que este Athletic Club puede llegar a ser determinantes para generar disparos o para generar la apertura del marcador va por esta zona en la que característicamente juega Iñaki Williams, en este caso hablando de la zona de la banda derecha,
lo cual ahora mismo le ha beneficiado de contar con un jugador que no solo es bastante predispuesto a desarrollar colaboración de juego con sus compañeros, sino que también, por ejemplo, es bastante interesante como, por ejemplo, su referencia más adelantada o referencia central como delantero centro, que es Yorka Guruzeta, muchas veces beneficia que este jugador pueda posicionarse de forma más adelantada, en el que a través de estos pequeños retrocesos como referencia ofensiva permite pequeñas asociaciones de juego que asimismo el jugador puede llegar a favorecerle el poder obtener rápidas y dinámicas conducciones, que asimismo al obtener un pequeño espacio de filtración, recordando que muchas veces a través de este retroceso por parte de su referencia ofensiva permiten que el jugador pueda estar muchas veces mejor posicionado en zonas de clara finalización, los cuales ayudaron en muchas ocasiones de juego al equipo, como por ejemplo llegaron a desarrollar por parte de este enfrentamiento específico en el que en el que Athletic Club tuvo la oportunidad no solo de jugadas como estas de mostrar lo mejor de Iñaki Williams, sino también de esta característica de tal vez retroceder un poco en el campo para generar mayor superioridad numérica adelantada a través de los recorridos, en los que también se vio bastante beneficiado Weihan Sunset. También es para uno de los jugadores que tuvo la oportunidad de marcar en este enfrentamiento, pero que también específicamente cabe destacar, por ejemplo, las grandes labores de Milkel Vesga, que muchas veces a través de estos adelantamientos en superioridad numérica por parte de Athletic Club cuenta como un gran soporte no solo en muchas zonas del campo a generar muchos acompañamientos para sus compañeros, evitando continuamente la superioridad del rival para la recuperación del balón, sino que también esto muchas veces benefició a que jugadores más adelantados pudieran tener cierta sintonía de juego al confiar una labor tan importante en este caso desarrollada por un jugador tan relevante ahora mismo para el Athletic como les mencionaba anteriormente Mikel Vesga. Es por ello que en este caso la verdad demostró muchas fases de juego el Athletic Club ser bastante eh, tal vez dominante o que asimismo el margen de la consecución del enfrentamiento tarde o temprano nos daría el resultado en el que Athletic Club fuera o llegara a llevarse esta victoria, perdón por la redundancia, eh, y que tal vez a través de estos enfrentamientos en los que tal vez muchas veces no es muy vistoso, pero llega a obtener el objetivo, lo cual es bastante crucial, demuestra mucho del equipo, no solo por este gran carácter de tal vez no rendirse hasta las fases de juego finales y generar estos continuos dinamismos de dominio en el campo, los cuales desgastan continuamente a su rival y que asimismo le permiten eh, generar este margen anímico bastante importante en lo que respecta a sus siguientes enfrentamientos, ya que podemos decir que ha tenido la oportunidad de enfrentarse a rivales un poco mejores, pero también bajo ciertos márgenes de objetivos un poco inferiores, lo cual ahora que lo que respecta a los siguientes enfrentamientos será bastante interesante poder ver cómo puede llegar a desarrollarse esta liga de la mano del Athletic Club. Más adelante encontraremos también, en este caso, el enfrentamiento que tuvo lugar la culminación de la jornada número 6 de la liga. En este caso, el enfrentamiento madrileño en el que Atlético Madrid llegaba con mucho que demostrar, no solo por el margen de sus resultados, los que podríamos recordar una anterior goleada ante Rayo Vallecano y una lastimosa derrota ante Valencia, en las que el equipo tal vez se veía un poco inmerso en esta incertidumbre, en esta incertidumbre de tal vez tener varias características de juego bastante relevantes en lo que respecta al Atlético de Madrid y lo que ha desarrollado continuamente el Cholo Simeone, en el que tal vez al no contar con la mejor disposición de juego, las mejores características
a nivel ofensivo ni las mejores finalizaciones. Este equipo continuamente busca ser mejor a través de la superioridad de recorridos, muchas veces llevada a cabo no solo por sus laterales o podríamos llegar a decir carrileros, tal vez bajo ciertas facetas de juego denominados de la mejor manera posible sería nombrarlos carrileros, pero que asimismo a través de estos carrileros que continuamente buscan generar superioridades numéricas y evidenciar lo que podría llegarse a decir que es la mejor marca del Atlético Madrid, como lo es el juego aéreo, es que ahora mismo tuvo la oportunidad de llevarse 3 puntos bastante importantes a través de explotar de la mejor manera posible esta característica de juego de la mano de un Real Madrid que en ningún momento en las continuas fases de juego que tuvo lugar en este enfrentamiento supo cómo coordinarse de la mejor manera posible desde su bloque defensivo para evitar estas continuas apariciones de balones en las zonas de la finalización del juego, en las cuales muchas veces jugadores como Antoine Griezmann o Álvaro Morata llegaban sin marcaje, lo cual benefició mucho, en este caso, como decíamos, la idea del juego de Atlético Madrid, que poco a poco buscó resentir muchas veces las acciones de juego de este Real Madrid, no solo abroquelándolo muchas veces bajo la característica de tener carrileros muy adelantados por parte de Atlético Madrid, sino también que al tener esta predisposición a muchos desarrollos de juego a través beneficiados muchas veces por el juego aéreo, es que el equipo la verdad normalmente no cuenta con ser bastante dominante en el campo, pero sí preciso en las acciones de juego, lo cual en este enfrentamiento se notó bastante, teniendo en cuenta que este Real Madrid es la primera vez, podríamos llegar a decir, que cuenta con solo una referencia ofensiva natural en lo que respecta a estar posicionada más adelantada en el campo, lo cual fue bastante interesante bajo la predisposición de juego o la predisposición de juego que podría llegar a entender o desarrollar Carlo Ancelotti a lo largo de este enfrentamiento, pero que lastimosamente no llegó a funcionar de la mejor manera, ya que muchas veces Jude Bellingham pasaba a estar un poco más posicionado en la zona o estar un poco más retrasado que Rodrigo, la que buscaban mayor recorrido en la zona central del campo, obviamente al tener una gran superioridad numérica por parte de las bandas, por parte de Atlético de Madrid, en el que muchas veces, como decíamos, el equipo al abroquelar toda la estructura de juego de salida a balón del Real Madrid se benefició bastante de la recuperación del balón y generar estas rápidas conducciones que asimismo obviamente generaban continuamente estas acciones de juego aéreo que fueron bastante determinantes para la culminación del enfrentamiento, en el que tal vez ganó mucho más el planteamiento del Cholo Simeone ante su rival, lo cual también cabe destacar muchas veces que en enfrentamientos tan parejos como estos, también lo pudimos ver en ligas como la Premier League, eh, pueden llegar a suceder factores como que un equipo lastimosamente a través de un pequeño error solucione el encuentro para su rival, o que muchas veces el planteamiento técnico de uno de tus rivales llegue a superarte. En este caso fue el segundo caso lastimosamente para Real Madrid, en el que, como decíamos, fue una muy interesante actuación, no solo de jugadores como los mencionados Álvaro Morata y Antoine Griezmann, sino también de una de las grandes, podríamos decir, protagonistas en tal vez las acciones de juego más, podríamos decirlo, opacas o que muchas veces no son destacadas por su continua creatividad y desarrollo de juego, fue la gran actuación de Saúl Ñíñez, en el que benefició mucho esta oportunidad de tener un jugador con amplio recorrido de juego y que asimismo ayudar a las presiones altas y a recuperar el balón para la predisposición del juego por las mismas, muchas veces en la búsqueda continua de esos carrileros, como decíamos antes, para generar continuos pases aéreos, los que el jugador se desempeñó de una manera sin igual, y lo cual
fue también uno de los grandes estandartes de lo que representó la victoria por parte de Atlético Madrid ante el Real Madrid. Es con ello que pasaríamos al último enfrentamiento que dio lugar en esta, o el que buscaremos destacar por último, en este caso hablando de Girona-Mallorca. Este enfrentamiento fue un poco más tempranero en lo que respecta a la clasificación, pero buscábamos dejarlo de últimas, ya que representó específicamente las características de juego que ha desempeñado de la mejor manera posible Girona, como decíamos a lo largo de sus diferentes enfrentamientos, en los que tal vez al ser un poco más dinámico y renunciar un poco a la salida de juego, muchas veces orientaba a que su guardameta pueda generar rápidas ampliaciones. Continuamente buscó esta superioridad de ser tal vez básicamente crucial en las fases finales de juego, generar muchos disparos que puedan generar aproximaciones en la superioridad y la apertura del marcador, lo cual muchas veces ayuda a que actuaciones, por ejemplo, de jugadores como Sabio o Ángel Herrera se vean beneficiados al tener que no estar concentrados en muchas facetas defensivas, sino aportar a su equipo en el crecimiento de juego, los cuales en este caso bajo el enfrentamiento ante Mallorca se tuvo bastante en cuenta al tener un equipo muy abroquelado en la zona del rival, lo cual también podríamos decir que podría tener cierto margen de relevancia en el porque el equipo, en este caso Mallorca, tuvo la oportunidad de luego generar tal vez un poco de diferencia en el marcador. Y aquí podríamos decir que el equipo hasta ahora de Girona solo contaba con una amplia superioridad numérica en lo que respecta a su posicionamiento, y que muchas veces Mallorca solo estaba concentrado en su defensa y en su predisposición de evitar que el Mallorca que el Girona continuara la ampliación del marcador, pero que asimismo tal vez podríamos decir que debería tener en cuenta este enfrentamiento Girona en lo que respecta tal vez el desarrollo del juego, ya que muchas veces tal vez ante un equipo más superior o con tal vez mayor cantidad de herramientas, esta característica de juego le puede llevar a una derrota, lo cual obviamente esperemos que no opaque la gran campaña que hasta ahora ha desempeñado Girona, y que a través de la mano de su entrenador ha desempeñado uno de los, como decíamos al principio del directo, de los mejores rendimientos competitivos hasta ahora en lo que respecta a la liga. Es por ello que ahora pasaríamos a hablar rápidamente del 11 de la semana. Bueno, el 11 de la semana tal vez un poco cargado de jugadores rojiblancos, en los que comenzaríamos hablando de su guardameta, en este caso Unai Simón, tal vez bajo muchas veces opacado del gran rendimiento que puede llegar a tener este Athletic Club en facetas ofensivas, pero que al tener un gran portero con una gran seguridad en el desarrollo y en la idea de juego, tal vez lo cual es bastante importante también poder generar grandes atajadas como lo tuvo en su enfrentamiento, en este caso por esta jornada ante Alavés, pero que también muchas veces solo el nombre de tener a Unai Simón como guardameta ha beneficiado mucho a este Athletic Club y en su desarrollo de juego. Es por ello que buscamos destacarlo en este caso, en este 11 de la jornada, en el que más adelante encontraríamos como centrales a Román Petzela, en este caso jugador de Real Betis, en el que muchas veces beneficiado por esta gran característica de generar muchos pases precisos, por ser una de las grandes referencias para la salida de juego de este Real Betis. Ha generado un papel no solo de continua confianza por parte del bloque defensivo, sino que también es muy importante, como decíamos, para la asociación de juego. Más adelante también encontraríamos como compañero en la saga Like Bade, muchas veces también
beneficiado por sus características físicas, en las que muchas veces es la mejor opción en la defensa bajo características de juego aéreo, y lo ha demostrado en los diferentes enfrentamientos que han tenido lugar por parte de Sevilla y que le han evitado tal vez mayor cantidad de problemas en lo que respecta al equipo, lo cual, como decíamos, ha desempeñado continuamente de la mejor manera posible. Por ello que tratábamos de destacarlo en este caso a través de este 11 de la jornada. Como laterales encontraríamos a Ian Muñoz en la Real Sociedad, muchas veces tal vez no siendo el lateral bajo la mejor característica de acompañamiento y conducción de juego, muchas veces posicionado a estar un poco en una zona media, lo cual ha beneficiado mucho a que el equipo tal vez no cuente con mayor características ofensivas muchas veces, en muchas ocasiones, pero también que permite tener este jugador en el que siempre habrá un respaldo defensivo, lo cual también muchas veces ayuda a esta Real Sociedad, que tal vez ha tambaleado un poco en lo del margen de resultados a través de sus últimos enfrentamientos, pero que poco a poco, tal vez a través de la solidez defensiva, pueda generar mayor oportunidad de la obtención de importantes puntos, como este ante Getafe. Como compañero por la otra banda encontraríamos a Joao Cancelo. La verdad es que sería bastante difícil no destacar al jugador en, en sus grandes actuaciones, al ser no solo acabar de llegar, sino el no tener un margen de adaptación. La verdad es que ha sido bastante importante para la idea de juego del Fútbol Club Barcelona, y asimismo ha ayudado a que el equipo se sienta un poco más equilibrado en sus acciones de juego. Tal vez no llegó a parecer lo mejor posible en las primeras fases del mismo enfrentamiento ante el Celta de Vigo, pero asimismo fue crucial en muchos momentos en los que pudo ser bastante dinámico y acompañar un poco más al equipo en zonas más adelantadas, y asimismo por ello que buscamos destacarlo en este caso, en este 11 de la jornada. Más adelante en el medio campo encontraríamos al mencionado anteriormente Saúl Níguez, por esta gran característica de este acompañamiento continuo al ser una referencia en la predisposición de juego del Atlético de Madrid. Muchas veces esto bajo una referencia de, como decíamos, el poder tener este soporte continuo para sus compañeros a través de la presión y llegar a esos momentos en los que siempre hay un jugador libre, el cual muchas veces es Saúl Níguez, para así mismo generar un rápido pase a través de las bandas y generar amplios dominios y conducciones de juego por parte de sus carrileros, lo cual fue una labor sin igual por parte del jugador y que benefició mucho a la idea y el desarrollo de juego por parte del Atlético de Madrid, lo cual le brindó una victoria muy importante ante el Real Madrid. Como compañero encontraríamos en la saga de Ángel Herrera, tal vez al ser uno de los jugadores un poco más, podríamos decir, híbridos en lo que representa este Girona, ya que muchas veces en muchas características de juego demostradas anteriormente, no solo a lo largo de su carrera, siendo un jugador bastante joven todavía, pero a lo largo de sus temporadas cuenta con grandes características defensivas, pero como decíamos en el momento en que tratamos de hablar del enfrentamiento entre Mallorca, también ha generado estos continuos acompañamientos en zonas más adelantadas del campo y no se ha visto ajeno a ser bastante propositivo en desarrollo de juego ofensivo, lo cual eh, es bastante significativo para esta Girona, no solo tener un jugador bajo una gran predisposición de juego a características más defensivas, sino que también pueda ser un poco más eh, sujeto a tener un aporte más de característica de juego ofensivo, lo cual le brinda ahora mismo la oportunidad de estar en este 11 de la semana. Más adelante encontraríamos en el medio campo a Sergio Arribas, el jugador canterano del Real Madrid, que ha desempeñado una gran labor en lo que representa la salida de juego o la oportunidad de tener un jugador continuamente al que aportar continuamente a esta Almería. Muchas veces que inicia en una zona del campo un poco más como extremo, tiende continuamente a ser un poco más referente en el medio campo a través de sus conducciones o su posicionamiento en el campo, lo cual muchas veces le ha generado la posibilidad de ser bastante importante en la predisposición del equipo
a generar estas continuas amplitudes a través de varios recorridos por ciertas zonas de la banda. Como decíamos al principio del directo, muchas veces está Almería predispuesta a jugar por la zona de la derecha de la banda, disculpen, de la zona izquierda de la banda de la desde la cancha, en el que, por ejemplo, a través de estas superioridades numéricas, con la idea de que más cantidad de jugadores puedan llegar a ocupar más espacios, en este caso Sergio Arribas le da oportunidad de desenvolverse un poco más en el medio campo, como decíamos, y asimismo tener mayor cantidad de jugadores con la perspectiva de estar de cara al arco. Como extremos encontraríamos a Sabio. La verdad es que uno de los grandes jugadores jóvenes en lo que representa esta liga hasta ahora, teniendo grandes actuaciones y un gran despliegue ofensivo. Tener una corta edad, solo teniendo 19 años, es increíble las grandes capacidades técnicas con las que cuenta este jugador, y asimismo le permiten ser a este Girona muchas veces en muchas zonas del juego en las que se ve un poco más atascado, o en el que su rival ya lo tiene un poco más entre las cuerdas, podríamos decirlo. Es que jugadores como estos, que siempre generan estas pequeñas acciones dinámicas, que no solo a través de un regate, sino muchas veces a través de estos pequeños pases o estos pequeños movimientos, permiten que el equipo pueda ser continuamente vertical o básicamente muy difícil de defender. Es que asimismo le benefician mucho en este caso el generar continuas victorias a esta Girona por parte de un jugador tan importante como lo es su extremo izquierdo, perdón. Por el otro costado encontraríamos tal vez un poco más reconvertido a Brais Méndez, jugador bastante importante en este potencial acompañamiento que continuamente puede llegar a generar con Take Kubo, en el que muchas veces se ve que con las grandes referencias ofensivas que puede llegar a tener Take bajo sus condiciones de juego, muchas veces orientadas hasta dentro del o entrar desde las bandas hacia en las zonas de finalización, es que por ejemplo jugadores como Brais Méndez toman este pequeño espacio que deja descubierto Take para obtener un recorrido a través de la superioridad y tener otra opción en la disposición de juego, lo que muchas veces ayuda a esta Real Sociedad a poco encontrar mayor cantidad de referencias ofensivas o jugadores que puedan ser definidores en el área rival, en la conversión de goles, lo que lastimosamente le ha costado un poco más a lo largo de esta temporada y que esperemos puedan desenvolver más adelante con la oportunidad de tener mayor cantidad de jugadores que generen más oportunidades de finalización de gol. Como referencia en este caso delantero centro encontraríamos a Álvaro Morata por esta continua predisposición a estar continuamente bien colocado en pequeños momentos y ciertas fases de juego que le fueron bastante importantes en la culminación del marcador por parte del enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Madrid. La verdad es que aportó mucho esta gran característica del jugador a tener un gran remate de cabeza y, como decíamos, esta amplia colocación que, al igual que Antoine Griezmann, siempre se vieron desapercibidos por parte de la defensa del Real Madrid a través de estas continuas colocaciones en muchas zonas del campo, lo cual benefició mucho a la idea de juego por parte del Cholo Simeone, y ahora mismo le brindan la oportunidad de estar en este once inicial. Como entrenador encontraríamos a Ernesto Valverde por hasta ahora la gran campaña que ha desempeñado su Athletic Club, pero específicamente bajo estas grandes características de juego que ha logrado desempeñar de la mano de sus jugadores, en el que muchas veces decíamos que tal vez no es muy resolutivo este Athletic Club, pero que poco a poco llega a generar esta idea de que más tarde que nunca va a obtener la victoria, algo que muchas veces ayuda más que tener la mejor plantilla a un equipo, y que por ahora representa uno de los equipos, obviamente al tener estándares y objetivos bastante altos, el contar con un entrenador que ha desempeñado, ha expuesto lo mejor de sus jugadores es bastante importante y bastante representativo en lo que respecta a la liga. Es con ello que culminaríamos este once inicial.
La verdad es que fueron grandes actuaciones de cada uno de estos jugadores y muchas veces como continuamente buscamos desarrollar, muchas veces a través de estos planteamientos técnicos que desarrollaron cada uno de sus equipos, cada uno de estos jugadores fueron la pieza fundamental para que estos márgenes pudieran funcionar de la mejor manera posible. Es con ello que pasaríamos al momento destacado de la fotografía del momento más relevante de la jornada número 6 de la liga, en este caso hablando de este gran triunfo de Girona ante Mallorca, ahora siendo uno de los equipos que pelean por la clasificación en el primer lugar de la tabla, perdón, lo cual significa mucho para esta Girona, no solo al ser un equipo catalán y el tener mayor prestigio y mayor relevancia en lo que respecta a esta liga, sino también de poder llevar poco a poco este margen de crecimiento en sus objetivos, que continuamente le pueden ayudar tal vez a olvidar un poco estas características lastimosas en las que podríamos decir que es un equipo eh, de segunda relevancia en lo que respecta a sus propietarios, recordando que este forma parte del City Football Club, propietarios de equipos bastante relevantes como lo podrían llegar a ser Manchester City, los que al tener en cuenta un equipo tan importante como Girona en una liga tan importante y que sea muy relevante en su clasificación y el que siempre esté ahí es bastante importante, no solo para su afición, sino para el continuo desarrollo de jugadores, en lo que continuamente representa una de las grandes propuestas de desarrollo para jugadores, por ejemplo, ahora Eric García, por ejemplo, cedido del Fútbol Club Barcelona aquí a Girona, y que también con talentos experimentados como podría ser Hailey Blind, han desempeñado un Girona que promete bastante en lo que respecta a esta temporada. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy. La verdad es que fue una jornada bastante cargada de momentos muy relevantes en lo que significa la clasificación, no solo por el gran enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético Madrid, sino el ver poco a poco cómo se puede llegar a posicionar esta tabla y quién será la cabecilla que represente el liderato de esta misma, lo cual esperemos que signifique para los espectadores, obviamente, la mayor cantidad de espectáculo posible y los mejores enfrentamientos potenciales, y que asimismo esta liga pueda continuar este gran margen de crecimiento, no solo ahora al cambiar un poco más su imagen, sino que también le brinda la oportunidad de continuamente ser una de las ligas más representativas del fútbol internacional. Es con ello que culminaríamos el directo de hoy, de nuevo agradeciéndoles como siempre por haber visto este directo. Además, como siempre decimos, a través de las diferentes plataformas como la plataforma roja o la plataforma morada, buscamos realizar directos en los que continuamente analizamos todo lo que nos deja lo mejor de cada una de las jornadas de las ligas más relevantes del fútbol europeo, además de continuamente enfocarlo en esta idea de generar un pequeño espacio de entretenimiento en el que podamos aprender un poco más de este maravilloso deporte. Los aprovecharía también para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en las que continuamente también buscamos llevar información de todo lo que nos dejan en cada uno de estos grandes momentos de estas grandes ligas, además de sus protagonistas. Es con ello que ahora sí me despediría, bueno, agradeciéndoles por ver el directo, esperando que hayan tenido o que tengan un excelente día y por último esperando que nos volvamos a ver muy pronto. Hasta luego.